Bueno, aquí llegó el invierno, es decir, el otoño, 21 de septiembre. Como ven, ya la niebla, frío, en fin, cambió el tiempo. Pero yo estoy con la mentalidad y todo el pensamiento allá. Anoche vi a Cristina ayer a la tarde en Loma de Zamora, hablándole a los jubilados y hablándole del aquí y ahora. Y hoy a la mañana, ahora acabo de oírla a Cristina con Víctor Hugo Morales en la radio. Se me conformó un panorama que lo teníamos previsto. O sea, un tema que está de actualidad, donde se habló hoy, por ejemplo, de Navarro y del aborto y todas esas cosas puntuales que se van sacando, que el periodismo tiene para explicar y ella para hablar del tema. Y ayer profundamente el tema de la situación más o menos general de cómo está el país. Y claro, sobre todo eso nosotros tenemos que ser muy puntillosos para a ver qué sacamos en conclusión y objetivamente de qué tema hablamos para desarrollar las ideas, porque acá nosotros no somos comentaristas de la noticia, sino que sacamos un contenido y lo analizamos y tratamos de dejar una posición tomada para que sirva para pensar. No quiere decir que el hecho de que uno tire un tema y lo exponga para pensar, uno tenga la prioridad de los pensamientos, sino que tiene una búsqueda específica sobre un tema que a lo mejor vale la pena repensarlo, porque en estos casos a veces hay cosas que son repetidas, pero muy pocas veces pensadas. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Y por supuesto, de ese aquí y ahora que habló ayer Cristina en Lomas, se rescatan las cosas más acuciantes del momento, de la coyuntura. O sea, la emergencia alimentaria, los chicos con hambre, los viejos sin medicinas, los mayores sin trabajo, sin hogar, sin futuro, con una presión descomunal, desorbitada del gobierno sobre los costos inmediatos, o sea, los servicios públicos, la luz, el agua, el gas, la comida, en fin, un aluvión de inconsistencias que no pueden ser procesadas por la gran masa de mayorías que están marginadas socialmente prácticamente. Entonces, eso nos debe llevar a una reflexión profunda y nos obliga a pensar más allá de la coyuntura. O sea, nos obliga, esto nos está demostrando fehacientemente que nosotros tenemos que capacitar a nuestra dirigencia no para resolver solamente el problema puntual, o sea, salir de bomberos para apagar incendios, sino que también, además de eso, que es muy importante y determinante en este momento, también hay que tener un pensamiento y una visión sobre el futuro, porque no se puede gobernar con un camión, con equipos de bomberos apagando incendios. Se tiene que tener un sector eficiente para ocuparse de lo inmediato, pero se tiene que tener un sector fundamental para planificar el futuro, si no vamos a mantenernos siempre en el contragolpe, en resolver los problemas minúsculos y no proyectar el país que va a resolver los problemas a futuro, sobre todo cuando seamos dentro de un tiempo relativamente corto, 60, 70, 80 millones de habitantes. De ese tema hay que hablar en serio y de ese tema hay que exigirle a los políticos que piensen en eso y que se dediquen también a proyectarse su mentalidad y su propósito y sus proyectos hacia el futuro y que incluyan a la población para que la población sepa realmente la responsabilidad que también tiene. Porque si la población va a estar esperando, la mayoría, dádivas y no va a ser incorporada en ningún proyecto realmente concreto y las soluciones no van a llegar por cuestiones de la divina providencia. Así que hay que hablar, valorizar lo que se está haciendo, evaluar el
propósito y la propuesta que Cristina está haciendo en este momento de encrucijada, pero también decirle, recordarle a Cristina que también debemos prepararnos para el futuro, que eso es lo que se tiene un poco descuidado. O sea, es el presente el que hay que ocuparse. Estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo, 100%. Apoyo con todas las luces, pero también a mí me preocupa lo demás. Y eso es un tema que tenemos que nosotros no obviarlo de ninguna especie y en ningún momento. Pero también es bueno y importante rescatar que de lo tanto que Cristina dijo ayer, dijo algunas cosas extraordinariamente importantes que cayeron en el mismo reducto. Y creo que eso es muy importante evaluarlo. Cristina dijo, yo no lo voy a resolver, ustedes son los que lo tienen que resolver. Claro, eso es una cosa que suena como a un eslogan de campaña. O sea, pasa prácticamente desapercibido para las grandes mayorías. Ustedes no sé qué. Y no, aquí hay un concepto muy profundo de su liderazgo que está indicando algo que realmente la gente no lo ha tomado con la dimensión, la seriedad y la importancia que esa frase tiene. Ella nos está diciendo que las soluciones no están solamente en un iluminado, o sea, en un dirigente, en un líder político. Ella nos está diciendo que la solución de los grandes problemas argentinos está en las grandes mayorías. Claro, eso es un buen relato, pero las grandes mayorías se preguntarán casi todo, ¿y cómo hacemos? Y ahí está el eslabón que falta explicar. Ahí está el contenido para que cierre la frase. Y eso vamos a tratar de aportarlo nosotros. ¿Nosotros? Sí, nosotros, sí, nosotros. Entonces cuando inmediatamente surge la pregunta, ¿y qué pudiéramos aportar nosotros? Y nosotros pudiéramos aportar la llave, lo fundamental en un proyecto de realizaciones, la unidad. Pero la unidad es imposible, nadie la ha logrado, nadie le da bola, todo el mundo se pelea, todo el mundo discute, todo el mundo niega al otro, todo el mundo combate una idea, nadie le da importancia, nadie le da preponderancia a una propuesta. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Primero identificar el problema. Ese es el problema. ¿Qué tiene que hacer un dirigente? Ayudar a pensar, ayudar a identificar el problema. Decir, bueno, acá tengo el problema irresoluto, o sea, imposible de resolverlo. Pero ¿cuál sería el medio o el instrumento para resolver ese problema? Si acá tenemos el problema descomunal, no resuelto por largos tiempos de luchas intestinas, de discusiones estériles, de desencuentros. Y acá está la solución, porque también se tiene la solución. No crean que la solución no se tiene la solución. Y entonces, ¿por qué no se realiza? Hay que preguntarse. Y porque los egoísmos personales han eliminado la convivencia y han eliminado el dirigente lúcido que explique cuál es el problema. No ha sido explicado este problema, que sin la unidad de todos esos afectados, que son grandes mayorías y que están jodidos y que no hay forma de resolver ningún problema porque esa división los hace débiles, los hace frágiles, los hace propicios para ser destruidos en cualquier intento, con cualquier manera y forma que dispone el enemigo organizado. Y claro, eso no es fácil entenderlo, pero peor es porque no ha sido explicado. Y es que precisamente esa fuerza que se pudiera considerar magia
mágica, una fuerza mágica que dice, esa es la que tiene la solución, que es la unidad de todos los que tienen necesidades. O sea, la unidad de todos los que están jodidos y que tienen que forzosamente arribar a que alguien conforme esa ayuda, ese beneficio, esa bonanza, esa esperanza. No se puede lograr en minoría, no se puede lograr si todos los que persiguen el mismo fin se pelean entre ellos. Hace imposible organizar algo estructurado, planificado, que logre marchar y conquistar el objetivo. Eso los dirigentes políticos nuestros, en su afán de captar porciones de poder, lo único que hacen es dividir el poder. Entonces, todo el mundo pasa a conformar una minoría sin fuerza y entonces con una fragilidad que el enemigo la hace pedazos y no la toma nunca en cuenta. Entonces, eso es una de las partes fundamentales de la organización para lograr los objetivos. Un político es como un tipo que conduce un auto. Maneja el instrumento, maneja el vehículo, pero él no puede hacer las dos cosas, manejar el vehículo y resolver los problemas. Los que van a resolver los problemas son los que llevan el vehículo, porque no están concentrados en manejar, que te lleva que actúen tus 5 sentidos para no chocar el vehículo. Entonces, sí, podés hacer mucho porque podés dirigir el vehículo hacia un lugar determinado, pero los que realmente son los que van a realizar la tarea, o por lo menos ordenarla y planificarla, son los que van en el vehículo, que son los que tienen posibilidades de mirar a todos lados, de ver esto, ver aquello, pensar, discutir entre ellos, conversar, evaluar las posibilidades, ver los inconvenientes, ver lo que puede ser adverso para una determinada idea o un proyecto. Entonces, cuando la gente pone, como en el caso nuestro en la política, que todo lo que se vaya a realizar lo tiene que manejar lo tiene que hacer el que va manejando el auto, lo que va manejando el camión o el proyecto. Eso no sirve. La mayoría de las veces nosotros hemos fracasado porque hemos puesto los huevos en una sola canasta. No hemos entendido que el conductor es el gran planificador, el gran ordenador de un proyecto político, pero tiene que tener previamente un proyecto diagramado y diseñado con la perfección milimétrica de los detalles. Y entonces después tiene que tener los ejecutores del proyecto, porque también es importantísimo, porque si tenés un proyecto extraordinario y se lo das a un aficionado o a un improvisado, ese proyecto va a fracasar, que eso es lo que nos ha pasado a la mayor parte de las veces a nosotros. Entonces, todo esto hay que analizarlo y conversarlo, y aunque uno no es un profesional que pudiera en detalle señalar dónde están los errores y dónde pudieran estar los aciertos, uno tiene una vaga idea del conjunto, del contenido de lo que se pretende usar. Nosotros ahora estamos en un proceso de deflación, de insuficiencia. O sea, hemos perdido el gobierno, se ha perdido el absoluto poder, los cuadros políticos se han quebrado, se han disgregado, se han reacomodado, en fin, hemos perdido el contenido del ideal. Ha fracasado un montón de opciones, se han postergado en el tiempo porque se ha tenido que retroceder, o sea, ha tenido que replegarse la gran parte del movimiento ideológico que estaba en marcha con Cristina y con Néstor. Hemos tenido que replegarnos ahora por errores nuestros. Entonces, si nosotros no reconocemos y analizamos el error, nosotros estamos dispuestos a volverlos a repetir. Eso es una de las cosas que el conductor, el dirigente, tendría que explicarnos a nosotros. Ahora bien, Cristina es nuestro general en jefe, pero por eso, yo quiero hablar de esto porque se me ha cargado mucho que yo soy
un detractor de la gente que rodea a Cristina. Y tienen razón si no lo analizan, pero para mí, yo sostengo, y dice, pero te contradecís. Y es lógico que si no está explicado esto, no entiendan lo que yo trato de explicar. Cristina es el general en jefe de nuestro ejército, viviente. Para mí, Cristina es la continuidad de Perón. Estoy hablando en serio. Yo no estoy buscando acomodo para quedar bien con Cristina. Entonces, ahora, ¿qué sucede? La gente que opera en el equipo de Cristina es la que ha fracasado. Y hemos tenido que replegarnos ahora. Y fíjese la cantidad de gente que acompañaba a Cristina que ahora se ha mostrado tal cual era. Entonces, eso ustedes tienen que evaluarlo, porque si Pichetto, que era el jefe del Senado, si Abel Medina, que era el jefe de gabinete, si Bosio, que era uno de los hombres que manejaba la seguridad social, si, en fin, una cantidad de gente que había en nuestro equipo que ha defeccionado. Entonces quiere decir que el general en jefe que teníamos nosotros, toda esa gente a la cual le había depositado enorme confianza, es la causa de este problema. O sea, no somos la causa, la gran mayoría afectada, ahora que vuelve nuevamente a replegarse y a sufrir todos los embriones del azote del enemigo que permanentemente estuvo ahí. El enemigo nunca se fue. O sea, Clarín, La Nación, las televisoras, los periodistas, los opinólogos, siempre estuvieron ahí. O sea, es un error creer que no estaban. Y entonces ahora nosotros culpamos a los que vienen a clarificarnos estas falencias que hemos tenido nosotros. Entonces, mientras nosotros no tengamos la honestidad de evaluar estas cosas, por eso Cristina ayer lo dijo muy claro, o sea, hay que entender los mensajes también. Ustedes son los que van a... o sea, nos está diciendo que nosotros somos la verdad. Ahora bien, si nosotros somos la verdad, tenemos que tomar responsabilidades. Y esa es otra cosa que no se ha hablado, que no nos han enseñado a tomar las responsabilidades. Hasta ahora estamos acostumbrados a recibir dádivas, planes sociales, ayudas sociales, pero ahí se quedó la gente. Toda esa gente que fue ayudada para sobrevivir el azote de la adversidad, se quedó ahí. No se incorporó a un proyecto cultural para que entendiera que eso era transitorio. Ellos lo tomaron como una cosa eterna, que siempre iban a recibir las dádivas y los planes sociales del gobierno, y iban a seguir viviendo en las villas de miseria y estaban conformes con vivir sin agua, sin cloacas, sin luz eléctrica, sin servicios esenciales. Entonces, a esa gente hay que enseñarle a incorporarse a un proyecto, y para eso hay que provocarlo, y para eso hay que no darles a cambio de nada, sino incorporarlos a un proyecto de trabajo, donde ellos se sientan estimulados y se sientan parte de un proyecto. Por favor, no me crean que soy un tonto. Yo sé que mi prédica es desordenada, que no tengo la base de sustento y la categoría que el tema requiere. Yo soy un hombre del pueblo. O sea, no se engañen creyendo que yo estoy engañado y que soy un tonto que repite las cosas que lee o que escucha por ahí. Yo no escucho a nadie. Yo vivo en soledad, pensando las 24 horas del día en la problemática que desde el pueblo vemos. Y también tengo la referencia de todo lo que ha sucedido en los últimos 60, 70 años. Y también sé que cuando se avanzó en nuestro proceso de superación de estas enormes comunidades, fue porque hubo una organización y porque hubo un proyecto de trabajo. Entonces, por eso insisto en el proyecto, porque el maestro que yo tuve, que a lo mejor no le aprendí todo lo que hubiese sido necesario aprenderle, me enseñó que sin proyecto no se puede hacer nada que sea valedero y duradero en el tiempo. El tiempo es cruel. Entonces, si no cimentas un edificio bien cimentado, como los terremotos que ahora están sucediendo, se caen. Un
proyecto de país no dista mucho de un proyecto para hacer un edificio, para construir un barco, para hacer un avión, para planear un parque. Todos son proyectos. Proyecto es lo que uno va a realizar, una tarea, una obra importante, como es la construcción de un nuevo país, porque de eso se trata. Tiene que tener un proyecto lógico y minuciosamente estudiado, porque no es un proyecto que va a hacer una persona, sino que es un proyecto donde van a intervenir grandes comunidades para que ese proyecto se pueda realizar, porque todo el mundo va a participar por interés propio, no porque le gusta o porque a lo mejor se enamoró de la idea. Esa gente que va a participar en ese proyecto tiene que involucrarse por interés, no se va a involucrar por amor. El amor nace después. Entonces, cuando se va a hacer un gran edificio, por ejemplo, en un determinado lugar se busca una comunidad que va a vivir, y que ese edificio va a ser una escuela, va a ser un hospital, va a ser, qué sé yo, lo que fuere. Entonces, esa comunidad se tiene que involucrar en eso. Entonces, el proyecto debe contener toda la estructura técnica, la ingeniería del proyecto, es lo primero. Porque si no, si va a ser un proyecto como se hace en las villas de emergencia, que después se caen todas, tiene que ser una cosa planificada por excelencia. Y entonces ahí es donde intervienen todos, porque todo el mundo se va a beneficiar. Ahora bien, ese proyecto tiene que tener varias etapas a cumplir. En primer lugar, tiene que tener el ingeniero jefe, que es el que coordina todo el proyecto con sus equipos de ingenieros para que hagan el estudio de las estructuras, las resistencias de suelo, los materiales que se van a usar, el tiempo que va a transcurrir, el lugar estratégico que se va a levantar el edificio por el problema del clima, del agua, de los vientos, de la lluvia, en fin, los suelos y todo lo demás. Y después, ¿cómo se financia? ¿Cómo se va a financiar un proyecto de un país si no hay un solo peso? No hay un solo peso de dinero genuino que pueda uno invertir en un proyecto. Por ejemplo, el proyecto que ustedes quieran hacer en Argentina, nosotros lo primero que tenemos que pensar ahora es quién nos presta plata. Es decir, fíjense ustedes qué absurdo que es. Para nosotros realizar cualquier obra del país, lo primero que tenemos ahora, en este momento, hacer es empezar a ver de dónde sacamos la plata. Ahí faltan ideas. Porque cuando existe capacidad intelectual suficiente, se reemplaza la plata, que nadie te va a dar gratis, por inteligencia. Y entonces, ¿cómo vos generás riqueza para capitalizarte y hacer el proyecto? Todo eso es lo que no hacen nuestros políticos. Nuestros políticos, lo fácil, llegan al gobierno porque hacen un montón de tranzas y después salen a buscar plata. Los que les prestan plata, no le van a prestar plata por la cara. Le van a prestar 100 para cobrarle 10.000, como está sucediendo. Entonces te das cuenta que hay que cambiar toda la estructura de pensamiento. Y eso tiene que, el que conduce, el dirigente máximo, el capitán, el director general, el general en jefe, tiene que saberlo eso. Tiene que saberlo y capacitar, instruir a la gente que va a actuar con él. Y tiene que beneficiarse la gente que va a participar en un proyecto. Y para beneficiarse tiene que incluirse. Si el tipo que va a participar en un proyecto de país está esperando la ayuda, así esperando que le llegue el cheque, o que le llegue la tarjeta, o que le llegue a fin de mes en la cuota alimentaria o lo que sea, ese tipo no sirve para nada. Nunca lo vas a incorporar a ningún proyecto. Por eso que en los últimos años no ha avanzado el país. Porque no se ha incorporado a la gente, porque no se ha incorporado a los millones de argentinos que necesitan incorporarse. Y eso es una cosa que está más que evidente. Hoy vos ves que está todo el mundo esperando que se resuelva, que llegue Cristina para resolver todo. Pero nadie te habla de qué es lo que va a hacer él. Nadie te explica en qué se va a incorporar él y cuál es la idea que tiene para aportar. Entonces, volviendo al principio,
me quedo con las dos ideas fundamentales que Cristina virtió ayer. Aquí y ahora. O sea, salir de emergencia a resolver el problema creado por este gobierno. Eso es una etapa, es un proceso corto. Y el otro, ustedes háganlo. El otro que no entendieron la mayoría. Ustedes son los que van a hacer esto. Es decir, yo voy a conducir el auto, pero ustedes son los que tienen que realizar la tarea. Por lo tanto, ustedes mismos deben involucrarse en lo que ustedes quieren, lo que ustedes esperan, porque solamente lo que ustedes hagan es lo que le va a responder la realidad. Muy clara es. Claro que esto hay que explicarlo. El aquí y ahora es resolver esta emergencia. Falta de trabajo, comida para los chicos, hospitales, medicinas, en fin, todo lo inmediato. Todo lo inmediato ya es necesario resolverlo. Esto van a dejar un desastre. Pero ese no es el proyecto. El proyecto de país que nos adeudamos es el que ustedes, dijo Cristina, ustedes son los que van a hacerlo. No sé si nos entendemos. Yo creo que estamos empezando a entender cuál es el mensaje de Cristina y ahora tendríamos que ver cómo es la respuesta de ustedes. Esto es lo que a mí me gustaría escuchar, esos ustedes, a ver qué responden. Pensalo, ustedes, o sea, dijo Cristina, ustedes, te lo vuelvo a repetir. Entonces ahora tenemos que nosotros escuchar qué es lo que hacen ustedes. Y si te hace falta una idea, porque a lo mejor te haga falta una idea, ¿qué es ustedes? Aquí la tenés. Aquí la tenés, modestamente. Estamos haciendo algo por ese ustedes, por el futuro. Aquí estamos haciendo eso. Estamos por lo menos hablando del futuro. Fíjate vos qué simple que es entender las cosas cuando te las explican bien explicadas.